Ok, hasta aquí. Empezamos bien, ¿no? Buena introducción. Buena introducción. Sí, yo no soy. Ellos. Somos todos, somos la sociedad. En definitiva, ¿qué tienen toda esta gente en común? ¿Sabéis lo que tienen en común? Aparte de que son asesinos. Esto, a ver si quiere, esto uy, no va a llegar allí. Mirad, todos tuvieron dos cosas importantes. Un marco de una cultura completamente deteriorada y un entorno de familia totalmente depravado, deprimente. Yo tuve la suerte, hace muchos años, por aquí podéis sentaros si queréis. Ah, ok. Hace muchos años, pues tuve la suerte de, con un amigo de mi padre que era director de prisiones, y gracias a él pues hice un trabajo, una tesis doctoral sobre todos estos monstruos, ¿no?, de la sociedad. Pero lo importante es entender que detrás de cada monstruo siempre hay una historia, y esto es fundamental. Tenemos una sociedad demasiado represiva, una sociedad que se metió, que pasa de un extremo al otro, a una sociedad de un control completo o un libertinaje absoluto, y, a ver si esto quiere andar, una sociedad donde ellos estaban metidos en una vía de todo se tiene que controlar absolutamente.
y después con un entorno de familia donde realmente todos ellos vivieron todo esto, un sometimiento total por parte de la familia, violencia doméstica, un núcleo totalmente destructivo en las familias, había abandono, había indiferencia de todos ellos, nadie les reconocía, había alcoholismo dentro de la casa, incesto, abuso sexual de ellos, de los hermanos, de los primos, todo el mundo igual, drogas, prostitución, delincuencia. Y, curiosamente, en todos ellos siempre hay una cosa muy importante, que es la ausencia de la vasopresina. La vasopresina es una hormona, un neurotransmisor, que es el neurotransmisor de la generosidad. Cuando vemos en personas, da igual, estos monstruos encadenados o grandes dictadores que ha tenido también la historia, vais a ver que esta gente no tiene vasopresina, o sea, el cerebro no secreta esa sustancia. Pero todos ellos, no hay ninguno que sea por casualidad, absolutamente todos ellos tenían este tipo de familias, o sea, son producto de una historia, de una sociedad, y la sociedad somos todos nosotros. O sea, todos nosotros somos parte de que existan unos monstruos, ¿no? Aquí yo puse unas cosas de probabilidades, con esto no quiere decir ni que nadie se asuste porque alguien tenga alguna persona cercana que pueda tener estas cosas, pero sí serían importantes a tener en cuenta cuando desde la niñez empiezas a encontrar, por ejemplo, cosas de estas. Por ejemplo, la necesidad de los pirómanos, de estar constantemente teniendo que quemar cosas. ¿Y por qué hacen eso? Pues para el sentido del poder. Con la destrucción yo puedo destruir cosas. Que en definitiva, ¿a quién están destruyendo cada uno de ellos? A su familia. Cada uno de ellos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en México hubo una mujer muy conocida que la llamaron la Mataviejitas. Ya no recuerdo cuántas mujeres asesinó, estranguló, señoras mayores. Y ella decía que las quería mucho, las conocía, pero cada vez que alguna de ellas en algún momento le recordaba algo que había hecho su madre. Y esa frase la decía mi madre, ese gesto tenía mi madre y automáticamente las mataba. Pero cuando estudiamos y no nos quedamos en la parte del perfil de arriba, sino vamos a entrar en profundidades a saber la historia de cada uno de ellos. Por ejemplo, la Mataviejitas fue una persona que el primer abuso sexual que tuvo fue a los 6 años. Y la mamá la vendió a cambio de 2 botellas de cerveza en 6 años. Y la otra característica importante es la crueldad que pueden demostrar con los animales. O sea, el hecho de la tortura de animales desde pequeñitos lo que hace es atrofiar una serie de redes neuronales que al final bloquean la capacidad de empatizar que tenemos los seres humanos. Por eso es importante por ejemplo, cuando hay siempre un rapto, cosas de estas, decir, trata de mirar siempre a tus raptores a los ojos, porque muchas veces intentas conectar con ellos, de esa forma se humaniza, pero esta gente se deshumanizan totalmente y ese neurotransmisor que os hablaba antes de la generosidad, que es la vasopresina, desaparece totalmente. Entonces, bueno, estas son cosas a tener en cuenta de pequeños. Os digo esto porque yo personalmente recuerdo, yo tuve un compañero del colegio cuando yo era niño, y recuerdo que ese niño, Chupete le llamábamos, Pedrito, y Pedrito teniendo 8 o 9 años, él le enganchaba con unas redes, atrapaba pajaritos, y le encantaba con los alfileres sacarle los ojos vivos, imaginaros, ¿no? Claro, ese chaval, yo la última vez que supe de él era a los 18 años, cuando me metieron en la cárcel por haber matado a uno y haberle rebanado los sesos con un ladrillo. Ahí estamos viendo ya esas cosas desde pequeñitos. Insisto, si nos vamos a la familia se encontrará ahí la razón de todo. O sea, nadie somos lo que somos porque sí, somos producto de una historia. Y esto es importante que lo podamos entender cada uno, ¿no? Fijaros, ¿sabéis cuántas páginas web hay actualmente que hablan sobre la depresión? 4.650.000 páginas hoy hablan sobre la depresión. Pero ¿sabéis cuántas páginas hablan sobre la tristeza? 54.600.000 páginas hablan de tristeza. ¿Y sabéis cuántas páginas hablan del miedo? 110 millones de páginas de internet están hablando del miedo.
¿Eso qué nos quiere decir? Que estamos destrozados. Tenemos una sociedad que está cancerígena, una sociedad que está realmente enferma. Tantísimos cientos de millones de páginas que necesitan hablar de esto. Lógicamente es porque hay una necesidad. Necesitamos hablar de esto. Si nos ponemos a hablar de las adicciones, 15 millones de personas son adictas a los opiáceos, a la morfina, a la heroína. 20 millones de personas tenemos hoy en día que son adictos a la cocaína. Los alucinógenos tenemos más de 26 millones de personas. Las anfetaminas tenemos más de 50 millones, 53 millones de personas adictas a las anfetaminas. El alcohol, 140 millones de personas que son adictas al alcohol y más de 500 millones que consumen en exceso el alcohol. Cannabis, 230 millones de personas. El tabaco, más de 1.400, como 1.450 millones estima la Organización Mundial de la Salud, que actualmente son fumadores. Fumadores activos me refiero, no los pasivos que somos todos, ¿no? Todo esto es destrucción. O sea, estamos realmente en un mundo que está enfermo, que está realmente enfermo. Y necesitamos cambiar. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo podríamos cambiar? Las lágrimas por sonrisas, como yo siempre digo, ¿no? Yo siempre, es uno de los eslogans que tenemos, por ejemplo, en nuestra organización, de cambiar las lágrimas por sonrisas. O sea, poder ayudar al mundo a mejorar un poquito, ¿no? Poner una semillita para poder hacer algo por los demás. Pues lo primero, fijaros, nosotros hablamos, estáis aquí y estamos hablando de terapia regresiva reconstructiva. Yo ojalá, no sé si yo lo viviré, pero espero que a lo mejor mis hijos o mis nietos puedan empezar a cambiar y le cambiemos el nombre y hablemos de terapia regresiva, no reconstructiva, sino preventiva, TRP, terapia preventiva. Prevenir antes que curar, ¿no? Poder prevenir antes que reparar las cosas. Tenemos que tener un tipo de medicina preventiva que cuide ¿qué? Los estados emocionales de las personas, pero especialmente, como aquí tenemos una señora hoy que está embarazada, especialmente en eso, en proteger y en cuidar a las personas en los momentos de la mujer embarazada, porque esto es lo que vamos a hacer que realmente consigamos obtener una sociedad diferente. Si un árbol, yo siempre he dicho, mirad, los árboles veis por las carreteras, a veces hay árboles así de gordos que están doblados, y a lo sumo, ¿qué podemos hacer? Podemos poner así un palito, ¿no? Para sujetarlos para que no se caigan, no podemos hacer nada más. Un árbol que tiene 20, 50 años, no puedes tratar de enderezarle, ya se dobló. Pero ¿qué hubiese pasado si ese arbolito, cuando era pequeñito, nada más nacer, delgadito, le hubiésemos puesto un palito y una cuerdecita alrededor? Ese árbol hoy estaría grande. Por eso digo, sería prevenir. ¿Y dónde tenemos que prevenir? Antes de que los bebés nazcan. Ahí es donde tenemos que trabajar. Todo lo demás ya es como tratar de poner los palos para que no se caiga el árbol, pero el árbol ya está doblado. En todo caso, podemos contener a la gente. Las claves de esta salud, pues lo primero, tener padres coherentes ¿en qué? Entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Porque es que somos contrarios a todo eso. Estoy pensando una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa. Esto se llama esquizofrenia, chicos. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos en el mundo. O sea, estamos predicando una cosa, pero hacemos otra cosa muy diferente. Poder tener padres que puedan encaminar a los hijos, que les den culturas, que les den sentido, que les den valores, que le den normativas, adaptación social al entorno, ¿no? Y no que cada vez se pierde más eso, ¿no? Y ya los valores casi no existen. Y sobre todo y principalmente, como os pongo aquí abajo, y os decía antes, es la vinculación afectiva del bebé durante toda la etapa intrauterina, la importancia de esos 9 meses de vida y los siguientes meses de vida, o sea, como en los siguientes años, los 9 o 12 meses siguientes. Estos son los pilares fundamentales de lo que vamos a hacer en el futuro. Seremos carne de cañón de todo lo que seamos en esas primeras etapas de nuestra vida, fundamental. Por lo tanto, es donde realmente tenemos que incidir, y ahí es donde estamos nosotros. O sea, la TRR promulga esto, por eso ahí, ese eslogan nuestro lo tenemos ya desde hace 30 años, otra forma de entender la vida, y es otra forma de buscar cómo vivir, diferente a lo que estamos haciendo que nos está produciendo daño. Nosotros nos planteamos, ¿el enfermo nace o se hace? Para nosotros está claro, el enfermo se hace, no se nace.
O sea, tenemos, por supuesto, hay una carga genética, hay una parte, una carga del ADN que es la predisposición a. Pero después tenemos todo lo que son las partes circunstanciales, o sea, lo que es el entorno, lo que es nuestra familia, que eso es lo que nos van a hacer construir a la persona. Y por último, la propia persona va a autorreforzarse y va a crear una serie de patrones de supervivencia. La persona genera una serie de hábitos. Yo aprendo un modelo de algo, se me crea un hábito, porque lo repito varias veces y se crea un hábito y automáticamente ese hábito pasa al inconsciente y es automático, acción, reacción. Siempre es lo mismo. Por lo tanto, estoy repitiendo modelos. Pero estamos repitiendo modelos no de ahora, no hace 10 años, sino desde hace infinito tiempo atrás, desde que estábamos en la panza de mamá o en los primeros años de vida, que fue donde aprendimos. Desde luego, allí está todo. Toda nuestra historia de vida está entre los 6 o 7 primeros años de vida. De ahí para adelante todos son analogías y refuerzos de lo que aprendimos allí. Los patrones los creamos allí. Y todo lo que tendremos que trabajar será para incidir en esas etapas. Cuando alguien nos viene con 20, con 40, con 50 años con un problema, ese no es el problema. Eso es una analogía de un problema que está mucho más atrás, es donde tenemos que trabajarlo. Fijaros, mirad, os pongo eso. Quiero hacer una cosa, vamos a hacer este ejemplo. Quiero que todos crucéis las manos, juntaros las manos. No lo vamos a poner a rezar, tranquilos, todavía no. Pero nos juntamos las manos y quiero que hagáis una cosa. Quiero que toméis contacto, tomar contacto con vuestras manos, con vuestros dedos, de cómo lo sentís. ¿Cómo sentís esas manos? ¿Cómo están juntas? Y ahora cuando yo os diga, vais a abrirlas y la vais a cambiar, o vais a cruzar las manos al revés. O sea, ponerlas de la otra forma. ¿Sí? No, así no. O sea, tal como estaban las manos así, pues ahora los dedos al revés, cruzarlos así, al revés. ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Al principio cómo es? Como tú quieras, tú ciérralos, como tú lo cierras siempre. ¿Vale? Y mirar, por ejemplo, mirar cuando los habéis cerrado, mirar cuál es el dedo pulgar que queda por encima, el derecho o el izquierdo. ¿Qué? El que sea, cada uno le quedará uno. Entonces ahora lo que os pido es que los abráis y los cambiéis y los pongáis al revés, por ejemplo yo así. ¿Y ahora qué? Molesta. ¿Molesta? Mira en las caras. Mira en las caras, molesta, es extraño. Por ejemplo, yo ahora mismo, como que siento, yo ahora, en este momento yo siento que este dedo me sobra, que me molesta, ahí, que esto como que no encaja. No estamos acostumbrados a esto. A ver, cruzar los brazos. ¿Vale? Cruzar los brazos. Cruzar los brazos. 1000 veces que lo hagáis, lo vais a hacer igual. Yo no sé, da igual, como sea, pero por ejemplo, yo ahora mismo se me está quedando el derecho, por encima de la mano. Y ahora, os digo al revés, ahora cambiarlo. ¿Y ahora qué? ¿Es más incómodo? Incómodo, es extraño, ¿no? ¿Por qué es extraño? Porque no estamos acostumbrados, porque el hábito, efectivamente, nos hemos creado un hábito. En su momento, la primera vez que cruzamos los brazos, lo hicimos de una forma y siempre lo hacemos igual. Cada vez que cruzo las manos, siempre las cruzo igual. Para mí esto es cómodo, ¿por qué? Porque lo conozco. Es lo que yo he hecho, lo que estoy acostumbrado a hacer. Cuando me piden que lo haga al revés, aparece el qué, la incomodidad. Esto es extraño, no encajan, como que no embonan los dedos unos con otros, ¿no? Es una cosa extraña. Entonces son hábitos que nos hemos creado, pero hay un montón de hábitos que nos creamos en nuestra vida que son positivos, pero hay otros que no. Y estos hábitos pasan al inconsciente. Nadie es consciente cuando hace esto de si está poniendo una mano o la otra. Y esto, lo mismo con nuestras acciones. Nosotros nos movemos y reaccionamos, nos generamos una serie de patrones de supervivencia y son los que se repiten constantemente en nuestra vida. Y son los que, algunos de ellos, nos producen el dolor, nos están haciendo daño. Por eso la gente llega a consulta con eso. Entonces, nuestros hábitos, los que tenemos acostumbrados, son cómodos. ¿Están basados en qué? Pues en una serie de cosas, en costumbres. Están basados en conocimientos que me han enseñado. Cuando estuve en el colegio, cuando estuve en la universidad, me dijeron blanco, me dijeron negro, lo que se podía, lo que no se podía. Están basados también en creencias, las creencias religiosas que cada uno tenga. Y todo esto han creado quién es cada uno de nosotros, con nuestras manías, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Pero todo esto es cómodo, pero como lo hago automático, yo ya no tengo que trabajar más. Es lo mismo que cuando una persona trabaja y lleva 20 años en la misma compañía, se lo sabe de memoria, no tiene que pensar nada.
Es fácil porque es cómodo, pero esa comodidad también te produce límites, te genera una restricción porque te paraliza, no tienes que hacer nada nuevo. Es cómodo, pero de aquí no salgo, ¿vale? Cuando nos ponemos algo nuevo, claro, lo nuevo empieza ¿qué? Lo primero que nos cuestionamos, ¿qué? Empiezan a darnos vueltas cosas, ¿no? Es incómodo, lo sabré hacer, no sé cómo moverme, tengo que pensar, tengo que trabajar. Esto es incómodo, pero esto es lo que va a hacer que me movilice, que me mueva y que busque otras nuevas vías. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad consumidora pasiva de productos. Vivimos en una sociedad donde todos nos han hecho montar las cosas en base a que otro me lo de hecho. Voy al médico para que me diga lo que me tengo que tomar. Voy al psicólogo para que me diga lo que tengo que hacer con mi hijo, con mi mujer. Y siempre digo lo mismo, si yo ni siquiera sé lo que tengo que hacer con la mía, imagínate cómo te voy a decir yo a ti lo que tienes que hacer con la tuya. Pero sin embargo, nos hemos creado este consumismo, o sea, esta forma de entender la vida, esta forma de entender una sociedad donde yo no pienso, otro que me lo diga. Yo no sé, lo que tengo que creer, lo que me digan que tengo que creer, tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Esto es parasitismo. Nos quedamos parasitados, no nos movemos y al final enfermamos, ¿vale? Entonces pensar, hay una cosa fundamental que siempre he dicho y es, el agua que se mueve no se pudre. Tenemos que estar en movimiento constante. El movimiento es vida. Y esto es algo por lo que hay que estar constantemente luchando. En terapia, lamentablemente lo estamos viendo a diario. La gente viene a que tú le cures, a que tú le hagas. Y te viene, no, pues dígamelo usted que para eso le pago. Usted no me paga a mí para que yo te diga lo que te pasa. Eso es un error. Tú me pagas a mí para que yo te haga ver que tú puedes saber lo que te pasa. Para que tú empieces a trabajar contigo y empieces a darle vueltas a tu cabeza y darte cuenta que tú tienes tu propio Dios dentro. Ese es el concepto que tenemos que hacer, ¿vale? Pero no, la gente nos quedamos atrapados en esos hábitos y nos quedamos atrapados en hábitos que nos están generando dolor. Porque si no, no estaría en consulta. O sea, nadie te vendría a consulta para verte la cara bonita, ¿no? O sea, vienen a consulta porque están mal. Pero están mal, pero siguen repitiendo los mismos modelos, haciendo lo mismo, una y otra vez a lo largo de tu historia de vida. Este personaje que a mí me encanta, siempre uno de los muchos que me gusta, Einstein, tiene cantidad de cosas bonitas, pero una de ellas es esta frase, que la locura es hacer las cosas siempre de la misma manera y pretender que las cosas cambien. Cuando leemos esto, todo el mundo dice, ah, claro, porque todo el mundo dice, claro, pero ¿cuánto realmente lo hace? La gente sigue haciendo lo mismo y estás viendo en consulta una persona y otra y te cuentan la misma historia de lo que les ha pasado y la han vuelto a repetir, lo vuelven a repetir y está metido en un círculo vicioso sin salir de él. No puedes sanar si sigues metido en el mismo agujero. Entonces, esto es fundamental, que la gente pueda entender que para sanar tienes que cambiar. Nadie absolutamente podrá sanar si sigue haciendo las mismas cosas que estaba haciendo hasta hoy. ¿Vale? Entonces, el problema, como os digo, es que todas esas cosas que hacemos están en el inconsciente. Porque son modelos que se crearon, se automatizaron, y ahí están. Y entonces, automáticamente, ante una acción, una reacción automática, sin pensar. Es lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Esto es automático, ya me lo sé. Y siempre se repite lo mismo, constantemente. Entonces, este es el movimiento, esto es lo que tenemos que cambiar, y esto es lo que trabaja nuestra terapia. La TRR trabaja eso, el moverse y entender dónde está el núcleo traumático que generó el daño, para después poderlo cambiar, evidentemente. Vamos a trabajar para entender con eso. Lo primero tendremos que entender que nuestro cerebro tiene una serie de vibraciones, el cerebro tiene vida, se mueve, vibra, y en función de cómo vibra, pues tiene diferentes realidades de cómo percibe la historia de la vida. Entonces, el cerebro tiene una serie de ondas cerebrales estructuradas, que ahí las tenéis, pues desde las más rápidas, que son las ondas gamma, hasta las más lentas, que son las delta, y en cada una de esas ondas, en función de cómo vibra el cerebro, la percepción de la realidad es diferente, se percibe de una manera o de otra. Nosotros ahora que estamos aquí, se supone todos despiertos, ¿no? Bien, espero que nadie esté dormido, que estemos todos en vigilia, así como todos muy despiertos, nos estamos moviendo en estas ondas, aquí en beta, entre 14 y 30 ciclos por segundo. Pero cuando empezamos por ejemplo, por la noche, de forma automática,
desde que te vas a la cama, empieza con el duerme vela y empezamos a bajar ondas. Y bajamos por diferentes ondas cerebrales. Las siguientes serían las ondas alfa, que son las ondas típicas, por ejemplo, para hacer meditación. Los animales están en ondas alfa, o sea, están relajados, tranquilos ahí. Por debajo de las ondas alfa hay otras que se llaman ondas zeta, y por debajo de las ondas zeta hay otras que se llaman ondas delta. Las ondas delta, cuando se entra en las ondas delta, que son por debajo de 4 ciclos, o sea que el cerebro vibra menos de 4 veces por segundo, uno entra a nivel no consciente, o sea, pasa al inconsciente, ¿vale? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que realizar no puede ser en ondas delta, porque nosotros lo que queremos es que la persona tome conciencia de lo que está haciendo a nivel inconsciente. ¿Sí? ¿Me entendéis? Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar en unas ondas que se llaman ondas zeta, que son las siguientes, que son de entre 7 y 14, de 4 a 7 ciclos. Son unas ondas típicas, que son las ideales, las óptimas para trabajar, que permite la libre asociación del inconsciente sin pérdida de conciencia. Nosotros lo que vamos a hacer es que el cerebro tiene 2 cerebros a su vez, o sea, el cerebro son 2 hemisferios cerebrales, cada uno hace una serie de cosas. Ahora las podemos ver. Pero lo que queremos es que una de esas partes, que es el cerebro derecho, se expanda mucho y el cerebro izquierdo se minimice, pero no se cierre, porque si se cierra del todo no hay conciencia. Cuando vosotros veis, por ejemplo, lo típico, me imagino que habéis visto a veces en programas de cuando salen la hipnosis de teatro, ¿no? Y que uno de repente hace el gallo o hace la gallina, que es Napoleón. Se está haciendo en unos estados donde hay un corte de la posibilidad de la información, de entender lo que está pasando desde la parte consciente. Por eso la persona reacciona de una forma, y tú le dices que hay un caballo, pues hay un caballo, no se lo cuestiona. ¿Por qué? Porque el cerebro izquierdo está bloqueado, que es el cerebro que analiza. Entonces no nos interesa que esté bloqueado, porque si reprodujésemos eso con un cerebro que no analiza, pues no podremos encontrar la solución. Por eso todos los enfoques de trabajo terapéuticos que no contemplen el trabajar con los 2 cerebros no podrán funcionar. Ese es el fallo que hay. Que en el mejor de los casos lo que hacen es contener, pero no sanar. ¿Vale? Entonces, tenemos 2 hemisferios cerebrales, cada uno de ellos tiene una serie de funciones. El cerebro izquierdo es el cerebro que se encarga principalmente de todo lo que es la parte del análisis, en la parte de la lógica. Lo voy a poner aquí todos para que lo veáis así. Ahora los cuento, sí, los pongo. A ver. Así. Entonces, cerebro izquierdo es el cerebro de la conciencia, el cerebro del análisis, el cerebro de los números, las matemáticas, la racionalización, la objetividad, la censura, también importante. Todo eso es cerebro izquierdo. Y es el cerebro que distingue entre el pasado, presente y futuro. Siempre marca los tiempos, el antes y el después. El cerebro derecho es todo lo contrario. Bueno, también en el cerebro izquierdo también tenemos lo que yo estoy haciendo ahora mismo, la comunicación verbal, lo que vosotros estáis haciendo, la comunicación escrita, la lectura. Todo eso es funciones de un cerebro izquierdo. El cerebro derecho es todo lo contrario. El cerebro derecho es un cerebro puramente emocional. Es todo vivenciación. Entonces ahí no hay una comunicación verbal, no hay una comunicación escrita, hay una comunicación que es simbólica. Se mueve con símbolos, se mueve con dibujos, se mueve con colores. En el cerebro derecho no hay espacio y tiempo. El cerebro derecho es un presente continuo, permanente, siempre es presente. En el cerebro izquierdo se recuerdan cosas. Si ahora tú te pones a pensar ahora qué pasaba cuando tú tenías 20 años o 15 o 3, recuerdas cosas, estás hablando de recuerdo, eso lo está haciendo tu cerebro izquierdo. Pero el cerebro derecho no recuerda, el cerebro derecho vivencia, o sea, revive. Es decir, en el cerebro derecho se está en un presente continuo constantemente, ¿vale? Y estos son los 2 cerebros. ¿Cuál de los 2 es mejor? ¿Cuál pensáis? Los dos son necesarios. Porque si nada más que fuésemos cerebro derecho seríamos pura emoción, puro instinto, sin control de nada, y entonces de repente, pues ahora estamos escuchando allí música y alguien se pone aquí en pelotas a bailar porque le apetece, y dices, no, pero es que las normas, ahí estaría el izquierdo, ¿no? Nos te dicen que estando en una conferencia uno no se puede poner en pelotas a bailar aunque le apetezca, porque, ¿vale? Eso ¿quién lo hace? Cerebro izquierdo. Entonces, es
el ajuste entre los dos. Lo ideal sería buscar lo mejor de los dos cerebros en cada momento. Pero ¿qué es lo que nos pasa lamentablemente a los seres humanos? Que nos vamos de un extremo al otro. O somos puro derecho o somos puro izquierdo. Bueno, puro, nunca somos puro de nada, pero es lo mismo que con las religiones. Alguien que, por ejemplo, nunca ha creído en nada y de repente se vuelve a una religión X, la que sea, y pretende evangelizar al mundo entero y que todo el mundo le cambie. O sea, somos radicales, somos extremistas, nos bajamos desde un extremo al otro. Lo ideal que es no estar en los extremos, estar en el punto medio. Ese es el equilibrio del ser humano, pero eso es lo difícil. Eso es lo difícil, pero esto es lo que tenemos que intentar buscar siempre, el equilibrio. El trabajo que tenemos que hacer, que es como, sí, sí. ¿Qué tipo de símbolos, arquetipos evoca el cerebro derecho? Todo tipo de símbolos, cualquier tipo de símbolos. Todos los símbolos están en el... O sea, cerebro derecho es todo símbolos, todo imágenes, todos coloridos, todo metáforas, o sea, todas las metáforas, todo eso está cerebro derecho. Y el cerebro izquierdo es el que analiza. Siempre está la lucha entre los dos. Porque mirad, uno de los cerebros es el que vivencia las cosas, que es el derecho. Y el izquierdo es el que le controla. No. Y el problema es, ¿tenemos que tener un cerebro izquierdo? Sí. Pero el problema es cuando tenemos un cerebro izquierdo extremista. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, no sé, hay normas para entrar en esta oficina. Sí, pero mira, el manual de las normas. Esto te has pasado. O sea, no tiene sentido que tengas un manual con 5.000 normativas. Este es el problema, el cerebro izquierdo radical. Y entonces el cerebro izquierdo es el que hace enfermar, porque es el censurador, el que no se puede, y ahí está la lucha entre lo que quieres y lo que no puedes. Esa es la lucha constante, por eso siempre hay una lucha, una guerra entre hemisferios, ¿vale? Lo ideal sería, como os digo, buscar las partes buenas de los dos y ser flexible, pero no vamos de un extremo a otro. Entonces, el rompecabezas, tenemos que ir montando piececitas. Cuando te llega un paciente a consulta, te viene con un cajón así, con un rompecabezas así gigante, ¿no? Y hay que empezar a montar piezas. Pero las piezas, ¿quién las monto yo? No tengo que montar las piezas. No es mi rompecabezas, es su rompecabezas. El paciente es su propio terapeuta, es el que tiene que montar su rompecabezas, porque además es el único en el mundo que conoce su rompecabezas. Y todo lo que no sea eso, olvidaros. Yo no sé cuántos de vosotros, los que estáis aquí, trabajáis en el mundo de la psicoterapia, pero lamentablemente es un enfoque mal entendido, en el que yo tengo que saber, yo no tengo que saber de nada. Yo lo que tengo que hacer es que tú sepas que no es lo mismo y que tú sepas de ti, porque nadie mejor que tú puede saber lo que ha sido tu historia de vida, absolutamente nadie. Y además no es mi trabajo, insisto, el saber de tu vida, porque de poco te va a valer a ti que yo sepa mucho de tu vida. Al final es hacer un camino, pues como decía Machado, el camino se hace al andar. Y no podemos pretender, imaginaros que cogemos aquí un coche ahora, las horas que son, que es de noche, y arrancamos y nos queremos ir. Antes hablaba alguien de Barcelona, pues decir, vámonos a Barcelona, venga, nos subimos todos al camión y nos vamos a Barcelona. Si arrancamos ahora el autocar, ¿vemos Barcelona? Os pregunto. ¿Estamos viendo ahora mismo Barcelona si arrancamos aquí el autocar o no? ¿Sí o no? No. ¿Qué tendremos que hacer para ver Barcelona? Pues poner en marcha y empezar a hacer carretera, ¿no? Carretera de Barcelona y no sé cuántos, 500, 600 kilómetros, ya no sé ni cuántos hay. Y ya después de una serie de horas estaremos viendo Barcelona. Pero si pretendemos verlo ahora no podremos hacerlo nunca. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. El camino se hace al andar. Los faros de mi coche me van a alumbrar 40, 50 metros. No me van a alumbrar más, pero esos 50 metros se van abriendo y van apareciendo otros 50, y al final llegaremos. Pero si pretende uno llegar a Barcelona sin haber salido de aquí, nunca va a llegar. Esto es otra de las cosas que la gente quiere, que llegan a terapia y quieren que haya magia. Mire usted, la magia no existe. O la magia existe, sí, como yo digo, la magia existe gracias al trabajo previo de uno. Pero así quedarte y que todo te venga solo, como que no. No, hay que moverse. Como os decía antes, el agua que se mueve no se pudre. Esto es lo que tenemos que hacer, activarnos para conseguir esa magia. Pero tendremos que tener el lugar adecuado para poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, os pongo aquí, imaginaros, si vosotros pretendéis plantar un árbol frutal y os ponéis en un sitio donde es un sitio desértico, donde hay mala tierra,
El pH de la tierra es tremendo, no hay profundidad de tierra, no hay sol, no tenemos agua, no se poda. ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues evidentemente no va a dar fruto, se va a doblar, se va a debilitar y tarde o temprano ese árbol se va a morir. Porque no es el lugar, o sea, no puede crecer un árbol de las piedras. Si por contra buscamos un sitio que tiene buena tierra, nutrientes, un suelo bueno, un pH, las plantas pues a raíz desnuda mediante los injertos, se protegen de las nevadas, hacemos círculos para que la tierra se quede alrededor con el agua, el espacio del surco pues se rastrilla, le damos agua, le damos sol, le damos luz, le damos cuidado, pues lógicamente al final conseguiremos esto, ¿no? Tendremos árboles que de verdad nos den frutos. Esto es lo mismo cuando estamos hablando de los seres humanos. Somos un árbol más, somos exactamente lo mismo que un frutal. ¿Cómo podemos pretender que salga gente sana de los grupos, de los colectivos que os acabo de decir antes? De una persona que ha tenido una cantidad de problemas y un entorno tremendo. Porque yo he aprendido de mi historia de vida en función de lo que he visto. ¿Quién me lo ha mostrado? Lo que es la realidad, ¿quién me lo ha mostrado? Mamá, papá, mi entorno familiar, el entorno social en el que he vivido, soy producto de esa historia, ¿vale? Y esto es fundamental y no se da el suficiente sentido de importancia que de verdad tiene. Los planes de salud se centran en trabajar pues para, no sé, para cuidar a una persona que está con problemas hoy de adulto, ya, pero el adulto ya es el árbol gordo, como os decía, que está doblado. No tenemos que ir ahí no vale. Donde tenemos que ir es a buscar dónde, antes de que salga esa persona, antes de que incluso nazca. Donde tenemos que realmente incidir es en centrarnos en esas familias que están pretendiendo tener hijos. Ahí es donde tenemos que buscar y ahí es donde tenemos que educar para que realmente eso se pueda consolidar y salga un árbol con todas las flores maravillosas que necesitamos. Y ahí tenemos, pues enfermedad o salud, tú eliges, tú vas a ver si en función de dónde pongas tu árbol, el árbol tendrá fruto o no tendrá frutos. Yo siempre he dicho de verdad que es un milagro, sinceramente, cuando veis a personas que de lugares totalmente deplorables, con un nivel de marginación y de delincuencias tremendos, de verdad que salgan gente sana, porque claro que los hay también, pero realmente es un milagro, porque lo normal es que de cada 100, 99 salgan como lo han aprendido. Esta es mi historia de vida, esto es lo que yo sé. Ahora mismo estamos hablando, y estamos hablando en español, ¿por qué? Porque nos lo enseñaron, es el idioma que nos aprendimos. Si hubiésemos nacido en China, estaríamos hablando en chino, y sería lo normal. Somos producto de una enseñanza que tuvimos, ¿vale? Y todas las adaptaciones que hay en la sociedad es lo mismo, un producto de una sociedad a la que todos pertenecemos y todos somos responsables de ello, ¿vale? La estructura de la personalidad, pues, si tenemos, mirad, una pareja debilitada emocionalmente, pues cuando llegue un momento, cuando llegue el embarazo, vivirán un embarazo con problemas, con mucho estrés. Ese embarazo nos llevará a tener niños que emocionalmente estén mal, no estén ajustados. Ese niño aprenderá modelos y cuando sea adulto se hará que, pues, una persona acobardada, con miedos. Tendremos problemas. Las personas, cada vez que tengan un problema, será como subir un Everest para ellos, o sea, serán un obstáculo tremendo en su vida, cualquier problema que se les presente, y tendrán evidentemente mucho más riesgo de tener enfermedades de todo tipo, tanto físicas como mentales. Si tenemos padres que cuando se preparan antes de tener hijos, fuesen una familia, una relación coherente, personas que saben lo que quieren, que dicen y hacen, piensan y hacen en función de lo mismo, pues tendrán y van a buscar un niño deseado, o sea, un embarazo que quieren ir a por él, se crecerá en armonía, ese niño tendrá una armonía, una paz, una estabilidad dentro de ese embarazo. Podremos conseguir con esas enseñanzas, mostrándoles, como os decía antes, recuperar los valores, la moral, la ética del conjunto de las cosas, se conseguirán niños emocionalmente sanos. Y serán niños que cuando sean mayores serán adultos equilibrados y cuando lleguen los problemas no lo verán como una montaña que no pueden subir, sino verán como oportunidades para poder aprender y poder crecer. O sea, para nada uno igual que el otro. El sistema
inmunitario del primero está completamente debilitado y estará enfermo constantemente, el segundo estará fuerte, estará preparado para enfrentarse a cualquier cosa, porque es lo que ha aprendido a hacer. ¿Vale? ¿Cómo trabajan normalmente los enfoques que se tienen estandarizados? La medicina, normalmente tenemos la medicina alópata, ¿qué es lo que hace? Su trabajo es eliminar el síntoma, ¿no? Tienes un problema, no sé, te duele la cabeza, tomas este analgésico, tapas el síntoma. La medicina homeopática lo que hace, pues el principio de lo similar, se cura con lo similar, pero también se centra en parte de sintomática. La medicina china, buscar el equilibrio de las partes, la regulación del equilibrio del cuerpo, pero también a través de los meridianos, pero también con síntomas. Y las medicinas sagradas, todas las plantas como el yagé, la ayahuasca, el peyote, la iboga, todas estas plantas son plantas que a través de los símbolos que proyectan cuando uno está con las vivencias que tiene, te permite acercarte a ver esa parte oscura de ti, ¿no? Esa parte que todavía uno no ha sido capaz de enfrentarse, pero desde ahí tendrás tú que trabajar. También es otra de las cosas. La gente piensa que porque vayan a hacer experiencias con plantas sagradas, esto es mágico. No, mira, perdonar, no es mágico. Yo lo digo porque tengo un poquito de experiencia con las plantas, ya son como 40 años trabajando con plantas y las conozco, creo que un poquito bien algunas de ellas. Y la planta te abre para tener la oportunidad de trabajar, pero evidentemente la planta no te lo va a hacer por ti, como nada ni nadie te lo va a hacer por ti, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar ¿el qué? Buscar una medicina integrativa, donde se mira el conjunto del ser en su totalidad. Podemos tocar con todo, claro que sí, pero siempre y cuando que no se separen las partes y se busque la totalidad y por encima de todo encontrar dónde está el origen de todo. Los principios que tenemos en la TRR es integrar y actuar y quedarte con lo mejor que puedas encontrar de cada cosa que te funcione. Esto es lo que yo he hecho siempre en mi vida. Las influencias de la TRR, ¿cuáles fueron? Pues mirad, yo llevo en la TRR, son 36 años trabajando en clínica con esto. ¿De dónde yo me alimenté? Pues de mis primeras bases. Yo empecé con el psicoanálisis, que era lo primero que aprendí. Después, pues todo lo que... Los 4 principios de la psicología, de los 4, como los 4 principios, los 4 grandes escuelas, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, las terapias humanistas y las terapias transpersonales, ¿no? De todas hay algo que puedes coger, hay algo que te puede valer, pero siempre hay algo que falta, y eso fue lo que yo hice en su momento. Sentía que faltaban cosas y desde ahí, pues ahí están. Todos estos fueron las personas que a mí me impactaron. Algunos en libros, porque ya son muy mayores, y otros que sí que tuve como maestros directos en mi vida. De todos ellos he podido aprender cosas y todos ellos me han podido mostrar cosas importantes para llegar hoy en día, bueno, desde hace, como os digo, 36 años, a construir lo que hoy es la terapia regresiva reconstructiva.